¿Ustedes desde cuándo tienen memoria? ¿Siempre han tenido memoria o es que recién se han dado cuenta que a una edad determinada que tienen memoria? Sería a una edad determinada, doctor, porque no recordamos lo que es de bebés desde que nacemos. ¿Me pueden habilitar, por favor, la La pantalla? pantalla. ¿Podemos ¿Podemos habilitar habilitar pantalla? pantalla? Sí, doctor. Ya, a ver, para que les pueda mostrar las diapositivas. Bueno, a ver, mientras habilitamos la pantalla, entonces. Bueno, entonces podríamos empezar diciendo que la memoria, pues, es una de las funciones más importantes de la mente, ¿no es cierto? Porque si no tuvieran ustedes memoria, entonces, ¿cómo podrían recordar algo que han hecho minutos antes, días antes, años antes? Sería muy difícil poder inclusive relacionarse y reconocer a las personas. Y lo que pasa, por ejemplo, con las personas que tienen pérdida de la memoria, o sea, aquellos que tienen la enfermedad de Alzheimer por una atrofia de la corteza cerebral. El problema del recuerdo es pues muy importante, es muy notorio, ¿no? Ellos no se acuerdan con quién están hablando, quién les ha, quién les ha visto hace unos pocos minutos, hace unas pocas horas, y por tanto van perdiendo inclusive los recuerdos del pasado. Entonces la memoria es una de las funciones más importantes de la mente. ¿Ustedes creen que los animales tienen memoria o no? ¿Un Mm, caracol tendrá memoria? no. ¿Creen que no tiene memoria un caracol? Debe tener memoria básica de al menos dónde está la comida que va a ir, dónde va a comer principalmente. Muy bien. Tiene una memoria, pero es una memoria muy primaria, ¿no? Muy primitiva, porque ¿qué pasa con un caracol? Cuando Eric Kandel estaba haciendo sus experimentos para descubrir y escribir su libro En busca de la memoria, ¿saben quién era Eric Kandel? ¿Han escuchado su nombre? Eric Kandel era un premio Nobel de medicina de origen austríaco, pero que ha vivido en Estados Unidos y fue ahí a hacer su residencia de psiquiatría. Él era un médico psiquiatra que se interesó por conocer en profundidad cuál era el mecanismo molecular por el que uno puede recordar. Entonces, él hizo una observación en
Por si acaso, aquellos que gustan leer libros pueden buscar o leer este libro que se llama En busca de la memoria, de Eric Kandel. Él ganó el Premio Nobel de Medicina el año 1986 precisamente por haber descrito cuál es ese mecanismo por el que uno recuerda. Entonces él se buscó un caracol marino que se llamaba la aplicia, ¿no? Que se llama aplicia. Es uno de los moluscos más grandes y que tiene la menor cantidad de neuronas y sus neuronas son gigantes. Entonces, él observó que la aplicia siempre iba por el mismo lugar a recoger su alimento, donde había alimento. ¿Eso qué implicaba? Que él recordaba que por ese lado encontraba alimento. Entonces fue descubriendo Eric Kandel que hay un mecanismo molecular a nivel de las neuronas y que están mediadas por los impulsos nerviosos, ¿no? A través de los neurotransmisores. Entonces, y se dio cuenta pues que el depósito de la información está en las moléculas proteicas de las neuronas, ¿no? Nosotros obviamente que tenemos mayor capacidad de almacenar información que los animales. Nuestra especie es la que mejor puede almacenar información. Los mamíferos también pueden almacenar información, pero en menor proporción, en menor cantidad. Por eso es que los animalitos, por ejemplo, pueden todavía, los perros, los gatos, pueden recordar a sus dueños después de mucho tiempo, ¿no? Y pueden, y el ser humano, como todos los animales también, ya almacenan información y esta información tiene que ser guardada en el cerebro para ser utilizado. Por ejemplo, un bebé tendrá memoria, un bebecito que está en el útero de su mamá tendrá memoria. ¿Qué dicen? ¿Qué dice el doctor Juan Carlos Gisbert Castillo? Supongo que debe ser una memoria algo simple, pero todavía debe tener memoria. Obvio que no se va a guardar a largo plazo, por eso recordamos nada antes de los 4 años. Un movimiento de las manos, un movimiento coordinado de las manos o un movimiento coordinado de los pies o de los pies o de las piernas requerirá una memoria. Sí, Requiere, ¿no es cierto? Entonces, desde el mismo momento en que late el corazón, el cerebro ya va almacenando cierto tipo de información y esa información se va transmitiendo a través de las neuronas y esto pues genera cierto tipo también de movimientos. O sea, sabe muy bien eh, que un brazo puede moverse de diferente forma que el otro o una pierna puede moverse igual que el brazo del mismo lado o del lado diferente. Entonces los movimientos son también recuerdos que tiene el cerebro y que lo hace casi de forma inconsciente, ¿no? Ahora vamos a ir analizando cuáles son los mecanismos pues, de la memoria, los tipos de memoria que tenemos. Entonces podemos decir que la memoria es uno de los mayores privilegios psicológicos que tenemos, ¿no?
Entonces la memoria es casi sinónimo de vida, ¿no? Una persona sin memoria no puede estar viva, ¿no? Una persona, por ejemplo, sin memoria, como una persona con enfermedad de Alzheimer, parecería que fuera un vegetal. Entonces, la memoria es lo que nos identifica y lo que nos hace tal vez inteligentes, ¿no? Podíamos imaginar cómo sería una vida sin recuerdos. A ver, pónganse ustedes en una situación similar. ¿Cómo serían ustedes sin tener recuerdos? ¿Cómo sería la vida de ustedes sin recuerdos? Aquí me sale un mensaje, dice, la reunión gratuita terminará en 10 minutos. Entonces, en 10 minutos, por favor, nos enlazamos otra vez mediante el Zoom. Gracias. Entonces, nosotros no sabríamos cómo sería una vida sin recuerdos. Había que preguntárselo a un paciente que ha perdido totalmente la memoria, ¿no? Entonces, una persona, por ejemplo, con la enfermedad de Alzheimer que ha perdido toda la memoria, ¿no? Tiene pues dificultades hasta para realizar los movimientos. Un paciente médico, él, urólogo, cirujano general, que alguna vez lo atendimos en el hospital y que lamentablemente tuvo la enfermedad de Alzheimer, la demencia de tipo Alzheimer, ¿no? Entró al hospital debido a que tenía problemas para recordar y algunas veces ya no estaba reconociendo ni a sus propios familiares, o sea, se iba olvidando del nombre de su esposa, el nombre de sus hijos, de sus hermanos, y ese fue el motivo por el que fue trasladado al hospital. Pero en el tiempo de evolución, el paciente se fue deteriorando de forma galopante y llegó al extremo, ya en sus momentos difíciles, a no saber para qué servían los utensilios y ya no se podía contener, ya no podía contener sus impulsos y se servía sus alimentos con la mano. Perdió la memoria a tal extremo de que no se daba cuenta que los dientes eran para masticar. Entonces él tragaba, ¿no? No se perdía en su propia habitación, una habitación de 3 o 4 por 4 metros. Por tanto, él no sabía para qué servía la cama y dormía donde sea, sentado, echado en el piso. O sea, no perdió totalmente la noción, ¿no? Hacía sus deposiciones donde sea, en su ropa, y por eso lo tenían la mayor parte del tiempo casi desnudo, porque se embarraba y era todo un problema, hasta que falleció el paciente debido a que se atoró con un pedazo de pan que en vez de masticar tragó y se estancó ahí y se murió. Entonces, fíjense cómo podríamos nosotros vivir o tener una vida sin recuerdos. Es realmente dramático. Entonces, si nosotros no tuviéramos memoria, entonces no existiría la nostalgia ni la añoranza. No habría nada
que echar de menos. Tampoco podríamos saber qué queremos. No sería posible contar nuestra propia historia o la historia de nuestra familia, de nuestra vida. No existiría el yo, no existiría conciencia, no existiría identidad. Identidad es entonces igual a memoria. La existencia humana sería un conjunto de instantes biográficos, pero que no tienen conexión. No podríamos enlazar, ¿no?, acontecimientos inmediatos, mediatos o pasados. Tendríamos dificultades para identificar, para reconocer nuestros propios actos o a nuestros familiares, ¿no? Sería imposible desarrollar lo más elemental de nuestra vida ordinaria. Por ejemplo, nuestro nombre. Tendríamos imposibilidad de recordar nuestro nombre, imposibilidad de recordar dónde estamos, quiénes somos, quiénes nos rodean, ¿no? ¿Para qué sirve una silla, un grifo, un libro, una cama? ¿No? Tendríamos dificultad para reconocer las letras del alfabeto. O sea, fíjense cuánto implica la memoria. Sería imposible aprender incluso los recursos para proteger nuestra propia vida. Entonces, la memoria es pues una herramienta fundamental sin la cual no se puede pensar ni se puede sentir, ¿sí? El sentimiento prácticamente viene de la memoria. Uno se recuerda cosas muy agradables y se alegra. Y recuerda cosas muy tristes y llora, ¿no? Hay quien tiene una memoria prodigiosa, pero eso no quiere decir que los demás tengamos una memoria frágil, ¿no? Todos tenemos memoria. Obviamente que otros tienen mucho más capacidad de asociación y de retención. Y eso también se relaciona con la atención. Las personas que son distraídas, como en el déficit de atención, se olvidan pues dónde han puesto la llave, dónde han puesto, y eso acusan, ¿no?, esa falla a la memoria. Entonces, tenemos recuerdos que son muy significativos y que no olvidamos nunca. Por ejemplo, un acontecimiento muy importante, el haber entrado a la universidad, el haber egresado de colegio, el haber tenido una primera novia o el haber tenido una experiencia desagradable, triste, lamentable, ¿no? Entonces, tenemos recuerdos que son muy significativos y que no olvidamos nunca y que se quedan grabados en la mente, en las neuronas, ¿sí? Entonces, esto es otro de los... Por favor, hay que estar atentos, ya se va a cortar. Si quieren, podemos hacer un nuevo enlace antes que se corte así a medias. Entonces, tenemos a considerar la memoria como la capacidad de recordar muchas cosas o de acordarse de acontecimientos que sucedieron hace mucho tiempo, ¿no? La memoria es la doble habilidad que permite, por una parte, formar nuevos recuerdos y por otra, para traer recuerdos al pensamiento, ¿sí? O sea, todo casi en nosotros parecería que viene gracias a nuestros recuerdos, a esa capacidad que tenemos de recordar. Se ha comparado a la memoria con una biblioteca, ¿no?
con un almacén prodigioso que puede retener millones de unidades de información. Nosotros, aunque no creamos, tenemos un cerebro que tiene una capacidad prodigiosa. Bueno, los que lo utilizan bien sobresalen. Los que no lo utilizan es como tener un celular súper sofisticado al que no sabemos cómo lo vamos a manejar y simplemente lo utilizamos para hablar o para jugar o para chatear, ¿no? Entonces, cada uno explota su memoria de acuerdo a sus necesidades y a su capacidad también, ¿no? Entonces, en este almacén, los recuerdos deben estar catalogados. Es igual que la computadora, tiene que estar catalogados y colocados en su sitio, en una carpeta, para poder encontrarlos cuando uno lo desea. Los artículos, ejercicios, todo, y lo guardamos en una carpeta para cuando tengamos necesidad de utilizar, entonces busquemos o buscamos en el lugar adecuado y sacamos y obtenemos la información inmediata. Pero ¿qué pasa y por qué ustedes se recuerdan después de que ya no necesitan con urgencia esa información? Porque el problema de la memoria es que cuando se almacena bien y sabe uno en qué carpetita está guardando la información, entonces uno va directamente y busca y saca la información para utilizarlo. Pero cuando uno ha hecho a la rápida todo y ha guardado la información, no sabe dónde, y de repente cuando quiere buscar, busca en una carpeta, no encuentra, en la otra carpeta no encuentra, en la otra carpeta no encuentra y no encuentra, y al final ha pasado el tiempo para dar la respuesta y después saca mala nota y después que ha pasado el examen, recién se acuerda que la respuesta era esa. ¿Y por qué habrá pasado eso? ¿Qué dice el doctor Daniel Cárdenas? Doctor, yo me acabo de unir ahorita. Cuando terminó la reunión salí, bueno, se salió y recién acabo de entrar. Ya, entonces, ¿por qué cree, doctor Daniel, que usted se olvida las cosas o se olvida las respuestas en el momento preciso y después se acuerda cuando ya ha respondido al examen? ¿Le ha pasado eso o no?
Sí, sí me ha pasado. Yo Porque diría que es mayormente por los nervios por que los cuando estás en esa nervios, situación. Sí. muy bien, por los nervios, ¿no es cierto? Y ahí eso, cómo podemos explicar así a través de la comparación cibernética, es decir, a través del ejemplo de la computadora? ¿Cómo se podría explicar que no hayamos respondido bien una pregunta? ¿Mm? Lo que pasa es que uno cuando, uno cuando ha estudiado a la rápida y a última hora, toda esa información se va acumulando y acumulando, y como uno estudia a presión y contra el reloj, entonces va guardando en diferentes partes de su cerebro esa información, ¿no? Y cuando le toca recordar obligatoriamente, cuando le toca, cuando tiene necesidad de sacar esa información, no sabe en dónde ha archivado, no sabe en qué carpeta ha archivado. Por tanto, no responde bien o se confunde. Pero cuando uno estudia con anticipación, entonces tiene un sinfín de procedimientos que le ayudan a obtener la información. Cuando uno ha estudiado días antes, entonces lo que pasa es que enlaza ciertos acontecimientos. Se ha estudiado el tema, ya terminado hace unos 2 o 3 días atrás, y después estás repasando, entonces uno sabe que ha guardado esa información en un lugar, y cualquier situación, cualquier otro recuerdo le va a llevar siempre a la respuesta precisa, ¿no? Entonces va a responder. Ese es el detalle para obtener, digamos, respuestas precisas y en el momento preciso. Pero cuando uno ha estudiado a la rápida, sobre el tiempo, ha querido meter toda la información que no ha podido meter en 2 semanas, querer meter en una noche y su amanecida más, entonces todo se echa a perder y solo recuerda vagamente, o algunos que no han archivado muy bien se confunden y responden mal. Entonces esa es la explicación para que uno tenga estas fallas en la memoria. Entonces en este almacén, ¿no? Hemos dicho que los recuerdos deben estar catalogados y colocados en su sitio para poder encontrarlos cuando se desee. Ahora, recordar implica también incorporar información al cerebro, almacenarlo y recuperarlo, ¿no? Bueno, con todo esto, ¿qué decimos? Que la memoria es la capacidad de adquirir, almacenar y recuperar la información, ¿sí? Entonces, la capacidad de adquirir, ¿a través de qué? A través de los sentidos, de los estímulos que llegan a los sentidos. Oído, ojos, tacto, gusto, olfato, ¿no? Entonces, recuperamos esta información. Entonces, la adquisición es lo que tradicionalmente entendemos como aprendizaje, y serán importantes la codificación, la selección, la atención y la intensidad del esfuerzo, ¿no? ¿Cómo vamos a codificar? A través de un ordenamiento, ¿no es cierto? Vamos a ordenar
tema por tema todo lo que estamos aprendiendo, ¿sí? El primer tema, la introducción, conceptos, características generales, síntomas, pronóstico. Entonces, todo ordenadamente vamos codificando. Cuando hemos codificado bien así parte por parte, nos va a ser más fácil seleccionar la información. Si nos preguntan, a ver, ¿cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Entonces me viene a la mente primero la introducción, el concepto, la introducción, y después la epidemiología y después los síntomas. Entonces ya he seleccionado la información, ¿sí? He puesto mi atención sobre esa selección. Y eso depende de qué, de la intensidad, del esfuerzo. Entonces en ese momento estoy pensando y me estoy concentrando y estoy esforzando a mi cerebro a focalizar el objetivo de mi recuerdo, ¿no? Ahora, cuán importante es también la intensidad del estímulo para grabar en la memoria. Cuanto más intenso sea el estímulo, es decir, cuanto más veces puedas repetir, digamos, el estímulo, entonces me va a pegar más. Si una vez nomás he estimulado, le he dado una leída, ¿ustedes creen que me va a ser fácil recordar después de unas horas? Casi imposible. Entonces, la intensidad del estímulo es también muy importante, ¿no? Ese almacenamiento, entonces, es la retención de la información en la memoria para su posterior utilización, ¿sí? Y el cerebro, pues, va a utilizar esquemas cognitivos, ¿no? De todos los estímulos que han ingresado al cerebro a través de nuestros sentidos. Y finalmente la recuperación, pues, es el acceso a esta información. Entonces, en resumen, la memoria consta de la adquisición, del almacenamiento y de la recuperación. Si falla alguno de estos pasos, hay una disfunción de la memoria, lo que implica un fracaso del mecanismo del recuerdo y por tanto algún tipo de olvido. Por decirles, si he fallado en la adquisición de la información y he leído a la rápida cualquier cosa, he leído mi tema a la rápida, mi adquisición no ha sido pues muy bien almacenada. Si estoy haciendo todo a la rápida, entonces no estoy adquiriendo muy buena información. Y peor todavía si he dado una sola repasada, una sola leída. No he almacenado muy bien. Entonces, si fallo en la adquisición, por tanto voy a tener fallas en el almacenamiento y en la recuperación. Si tengo problemas, no en la adquisición, he retenido muy bien, pero no he podido almacenar esta información por inmadurez, como ocurre en el retraso mental, donde uno puede tener toda la adquisición de la información, pero no almacena muy bien, por tanto la recuperación va a fallar. Y si, por ejemplo, he adquirido muy buena información, he almacenado muy buena y muy ordenadamente esta información, pero la dificultad se me va a venir por la recuperación, como ocurre en el Alzheimer o en las demencias, en los procesos demenciales donde hay atrofia de la corteza. Entonces, esta recuperación pues, me va a ser muy, muy difícil, ¿no? Entonces, cualquier falla en cualquiera de estos tres elementos de
Bueno. Entonces es apasionante estudiar la memoria. Como ven, la memoria es ingrata, pues. Quien lo utiliza y quien utiliza con toda su capacidad y con toda su paciencia va a tener éxito. Pero quien hace las cosas a última hora, lamentablemente se va a olvidar y se va a confundir. O lo más probable es que se frustre, ¿no? Y eso se llama, pues, olvido. Entonces, ¿es la memoria humana limitada? ¿Con qué rapidez se registra o se pierde una información? Entonces, estas dos preguntas yo creo que nos van a servir un poquito para reflexionar. Me gustaría que para la próxima clase podamos responder a estas preguntas, ¿no? ¿Qué es la memoria humana limitada o es la memoria humana limitada? ¿Hay un límite en la capacidad de almacenar información? ¿Y con qué rapidez se registra o se pierde una información? Entonces, con estas dos preguntas, pues nos vamos a retirar. Vayan a estudiar, que el examen es el día viernes y vamos a continuar la próxima clase con el resto del tema. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Creo que no, doctor. Muy bien. Bueno, entonces nos veremos la próxima clase, el día martes, ya para terminar el tema. ¿Listo? Vayan y estudien con anticipación, si no van a tener fallas en la memoria el rato de dar el examen. Así que, a ver, hagan la prueba, estudien con anticipación, pónganle mucha intensidad al estímulo para que haya un buen almacenamiento y una muy buena recuperación de la información. A ver cómo les va en el examen. Bueno, entonces nos vemos la próxima clase. Gracias, doctor.